El olor a metal frío y aceite quemado era el perfume de Zara Diallo. Un aroma áspero, casi una armadura invisible contra los fantasmas que la brisa marina de Punta Brava no conseguía disipar del todo. En su pequeño taller, encalado y austero, a las afueras del pueblo almeriense, cada herramienta en su sitio, cada pieza de motor clasificada, reflejaba la disciplina férrea que regía su existencia. Alta, de piel oscura como la obsidiana pulida y una constitución que hablaba de años de entrenamiento implacable, Sara se movía con una gracia contenida, la de un depredador en reposo. Su cabello, casi rapado, acentuaba la intensidad de unos ojos que lo veían todo y una fina cicatriz que partía su ceja izquierda, recuerdo mudo de un pasado que intentaba mantener a raya. León, un imponente mastín español de pelaje canela y mirada sabia, yacía a sus pies. Un gigante tranquilo, cuyas propias cicatrices contaban historias de supervivencia. Sara lo había encontrado abandonado, un despojo al borde de un camino polvoriento. Ahora era su sombra, su única concesión a la compañía constante. La rutina de Zara era un ritual. El amanecer la encontraba corriendo por las calas desiertas de Cabo de Gata, León trotando a su lado, una silueta solitaria contra el lienzo anaranjado del cielo. Luego, el taller, donde las entrañas de las motos de los locales o de algún turista despistado se rendían a sus manos expertas. Era una vida sencilla, espartana, la antítesis de los años vividos al límite en alguna unidad de operaciones especiales del ejército español, un capítulo cerrado con demasiadas pérdidas. Buscaba paz, pero la paz, como un animal asustadizo, parecía eludirla. Y entonces llegaron ellos. Un estruendo de motores V-Twin, una cacofonía de escapes customizados, rasgó la tranquilidad matutina de Punta Brava. Eran los lobos del asfalto, una manada de motociclistas que emergieron del horizonte como una tormenta de cuero negro y cromo reluciente. Al frente, cabalgando una máquina imponente, casi un trono motorizado, Ricardo el Rey Gómez. Su origen mexicano se adivinaba en ciertos giros de su español y en los elaborados tatuajes que asomaban por el cuello de su chaqueta de cuero, motivos que mezclaban la iconografía motera con símbolos ancestrales. Irradiaba un carisma animal, una sonrisa que prometía tanto paraíso como infierno, pero sus ojos, fríos y calculadores, no sonreían nunca. Se instalaron en Punta Brava como si el pueblo les perteneciera, tomando un viejo cortijo abandonado en las colinas como su guarida. Su presencia era una mancha de aceite extendiéndose sobre el blanco inmaculado de las casas. Zara los observó desde la discreción de su taller, cada instinto afilado por años de servicio gritándole que aquellos hombres no traían nada bueno. Notó la forma en que el rey controlaba a su jauría, la lealtad perruna y temerosa de sus secuaces, especialmente la de un tipo corpulento y de mirada vacía al que llamaban Sombra. Mateo Sánchez, un chaval de 18 años del pueblo, con más sueños que recursos, pasaba horas intentando devolver la vida a una vieja montesa que había sido de su abuelo. Sus ojos brillantes se debatían entre la fascinación por la estética rebelde de los lobos y un temor instintivo que no sabía nombrar. Sara lo conocía de vista. A veces el chico se acercaba al taller a curiosear, haciendo preguntas tímidas sobre motores. Elena García, la dueña de la Ancla Vieja, la taberna del puerto que era el corazón social de Punta Brava, observaba a los recién llegados con el ceño fruncido desde detrás de su barra de madera oscura. Sus 60 y tantos años le habían enseñado a leer a la gente, y en El Rey y sus lobos no leía más que problemas. Current Part Characters, 3D989, Total Characters, 389. El primer encontronazo no tardó en llegar. Sombra, acompañado de otros 2 lobos, acorraló a Mateo en un callejón estrecho mientras el chico empujaba a su montesa. Las burlas sobre su chatarra pronto dieron paso a algo más feo. Un empujón, una patada al guardabarros recién enderezado, el espejo retrovisor izquierdo arrancado de cuajo y arrojado contra la pared. No era un robo. Era puro ejercicio de matonismo, la necesidad de marcar territorio, de humillar. Sara, que volvía de comprar suministros, dobló la esquina en ese preciso instante, León caminando a su lado con su paso tranquilo pero alerta. Vio el miedo en los ojos de Mateo, la arrogancia en los de Sombra. Un interruptor se accionó en su interior, uno que llevaba años intentando mantener apagado. Dejó las bolsas en el suelo con lentitud deliberada. No dijo nada. Su mera presencia, alta e inmóvil, y la de León, que emitió un gruñido sordo, profundo como un trueno lejano, bastaron para que los 3 motociclistas se giraran. ¿Algún problema?
La voz de Zara fue baja, apenas un susurro, pero cortó el aire tenso. Sombra la evaluó con descaro, una sonrisa torcida asomando bajo su bigote ralo. Ninguno que te incumba, morena. Zara dio un paso adelante, León moviéndose con ella, un bloque de músculo y pelo canela. Este chico es del pueblo, y este pueblo es tranquilo. No era una amenaza, sino una constatación, pero en sus ojos oscuros había un aviso que Sombra, a pesar de su corpulencia, no pudo ignorar del todo. Solo nos divertíamos un poco con el crío y su cafetera, masculló uno de los acompañantes de Sombra, menos seguro ahora. Su diversión ha terminado, replicó Zara, su mirada fija en Sombra. Ahora, márchense. Hubo un instante de pulso silencioso. Sombra sopesó sus opciones. La mujer no parecía intimidada. El perro definitivamente no lo estaba. Finalmente, con un bufido de desprecio, se encogió de hombros. Vámonos. Este sitio apesta de todas formas. Se alejaron, no sin antes lanzar una última mirada cargada de resentimiento hacia Zara y Mateo. Zara ayudó a Mateo a recoger el espejo roto. El chico temblaba ligeramente. Gracias, susurró, sin atreverse a mirarla a los ojos. No tenías por qué. No me gusta que abusen de la gente, fue la escueta respuesta de Zara. Tomó su montesa. Tráela al taller. Veremos qué se puede hacer con esto. El rey fue informado del incidente esa misma tarde. La descripción de Zara, alta, negra, con un perro enorme y una actitud que no admitía réplica, lo intrigó y sobre todo lo irritó. Nadie, y menos una mujer desconocida, desafiaba a sus hombres en su territorio. Ordenó que la vigilaran. Los días siguientes, la atmósfera en Punta Brava se enrareció. Los lobos, como para compensar la afrenta, aumentaron su presencia hostil. Las motos rugían a deshoras por las calles estrechas, sembrando el pánico entre los gatos y las ancianas. La música estridente de su base en el cortijo abandonado llegaba hasta el pueblo por las noches. Empezaron las visitas a los pequeños comercios. No pedían dinero directamente, al menos no al principio. Era más sutil. Invitaciones a rondas gratis en la taberna de Elena. Préstamos de herramientas que nunca se devolvían. Aparcamientos reservados para sus motos frente a las tiendas, obstaculizando la entrada de clientes. Elena García resistía con una dignidad estoica. En la ancla vieja se sirve a quien paga y se respeta a quien respeta, les dijo a dos lobos que exigían cerveza gratis. La miraron mal, pero se fueron sin montar un escándalo mayor, conscientes de que Elena era una institución en el pueblo. Zara lo veía todo. Mateo, ahora una especie de informante voluntario, le contaba los pequeños abusos, el miedo creciente de los vecinos. El chico pasaba más tiempo en el taller, ayudando a Zara con pequeñas tareas, a cambio de que ella le enseñara los secretos de la mecánica de su montesa. La moto del abuelo, bajo las manos expertas de Zara, empezaba a mostrar signos de una segunda vida. León parecía haber adoptado a Mateo, permitiendo que el chico le rascara detrás de las orejas, un privilegio reservado a muy pocos. Una noche, mientras Zara trabajaba hasta tarde en el motor de un pesquero, León se puso rígido, las orejas erguidas, un gruñido apenas audible vibrando en su pecho. Se levantó y caminó en silencio hacia la puerta trasera del taller, que daba a un pequeño olivar. Zara apagó la luz de soldar y lo siguió, sus sentidos alerta. No vio nada, pero al amanecer descubrió huellas de botas de moto cerca del perímetro de su propiedad. No intentaron entrar, solo observar un mensaje. El rey decidió que era hora de conocer a la mujer que se había atrevido a interponerse. Se presentó en el taller una mañana, solo, dejando a Sombra y al resto de la banda a una distancia prudencial. Su moto, una obra de arte negra y cromada, brillaba bajo el sol almeriense. Zara Diallo, según tengo entendido, dijo, su voz con ese acento mexicano que resultaba extrañamente melódico. Se quitó las gafas de sol de aviador, revelando unos ojos que la estudiaban con una intensidad depredadora. Ricardo Gómez, para servirle, aunque mis amigos me llaman el rey. Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de cortesía calculada. Zara se limpió la grasa de las manos con un trapo, sin dejar de mirarlo. León, a su lado, no gruñía, pero su cuerpo era una escultura de tensión contenida. ¿Qué se le ofrece, señor Gómez? Curiosidad, principalmente, sonrió él, paseando la mirada por el taller, deteniéndose en la montesa casi restaurada de Mateo. He oído que es usted una mujer de recursos, y que no le caemos bien los lobos. No me gusta que se moleste a la gente que solo intenta vivir su vida, replicó Zara, su voz neutra. A veces, para que unos vivan su vida, otros tienen que hacerse notar, dijo el rey, acercándose un poco.
Olía a cuero caro y a algo más, un aroma almizclado y vagamente peligroso. Este es un mundo duro, señora Diallo. Se necesita fuerza para sobrevivir, para reinar. Punta Brava es un buen sitio, tranquilo. Queremos que siga así. Y nosotros podemos ayudar a mantener esa tranquilidad, por un módico precio, claro. La extorsión, al fin, dicha en voz alta aunque envuelta en seda. Sara no parpadeó. Punta Brava no necesita su tipo de ayuda, y yo no negocio con quienes usan el miedo como moneda. La sonrisa del rey se desvaneció un instante, una fisura en su fachada carismática. Es una lástima. Podríamos haber sido buenos vecinos. Piénselo, no querrá tenernos como malos vecinos. Se puso las gafas de sol de nuevo, el sol reflejándose en los cristales, ocultando su mirada. Que tenga un buen día. Montó en su moto y se fue, el rugido del motor como un desafío lanzado al aire. Zara supo que la conversación no había sido más que el preludio de algo peor. Esa misma tarde, de forma anónima, aflojó un par de tornillos no críticos, pero sí ruidosos en el escape de la moto de Sombra, que solían dejar aparcada sin vigilancia cerca de la playa. Un pequeño recordatorio de que no eran intocables, de que alguien podía llegar a ellos si se lo proponía. El mensaje silencioso de Zara no fue bien recibido. La respuesta de los lobos fue una escalada en su campaña de intimidación. El cortijo abandonado donde se alojaban se convirtió en el escenario de fiestas ruidosas que duraban hasta el amanecer, la música y los gritos llegando hasta el pueblo, impidiendo dormir a los vecinos. Las carreras improvisadas por las carreteras secundarias se volvieron más frecuentes y temerarias. Un día encontraron la barca de un viejo pescador soltada de sus amarras, a la deriva. Otro, los neumáticos de la furgoneta del panadero, aparecieron rajados. Pequeños actos de vandalismo, difíciles de atribuir directamente a la banda, pero que tejían una red de miedo y resentimiento. Mateo llegaba al taller de Zara cada vez más preocupado. La gente tiene miedo, Zed, le confesó un día, usando el apodo que solo él se atrevía a emplear. Nadie dice nada, pero se nota. El bar de Elena tiene menos clientes. Los niños ya no juegan en la plaza hasta tarde. Zara escuchaba en silencio, sus manos trabajando con precisión en un carburador. Su rostro era una máscara impasible, pero por dentro la rabia crecía como una marea lenta. Había buscado la paz en Punta Brava, un remanso donde sus fantasmas pudieran, si no desaparecer, al menos susurrar más bajo. Y ahora esta jauría amenazaba con destrozarlo todo. La Guardia Civil local hacía lo que podía. Patrullaban más a menudo, tomaban nota de las quejas, pero los lobos eran astutos. Nunca cometían un delito grave a la vista de todos. Sus acciones eran una guerra de desgaste, una lenta asfixia de la tranquilidad del pueblo. Sin pruebas contundentes, sin denuncias formales por miedo a represalias, las manos de los agentes estaban atadas. Fue Elena quien marcó el punto de inflexión. Una tarde, Sombra y otros 2 lobos entraron en la Ancla Vieja. La taberna estaba casi vacía. Exigieron alcohol del caro y comida, y cuando Elena les presentó la cuenta, Sombra se rió en su cara y rompió la factura en pedazos. Los reyes no pagan, abuela. Deberías estar agradecida de que te honremos con nuestra presencia. Uno de ellos, en un alarde de estupidez, agarró una de las fotos antiguas que adornaban la pared, un retrato del difunto marido de Elena con su barco de pesca, y la estrelló contra el suelo. Elena no gritó, no lloró. Simplemente los miró con un desprecio tan profundo, tan helado, que incluso Sombra pareció incómodo por un instante. «Fuera de mi casa», dijo, su voz temblando ligeramente, pero firme, «y no vuelvan nunca más». Se marcharon riendo, pero la risa sonó hueca. Mateo, que había entrado justo para entregar un pedido, lo vio todo. Corrió al taller de Sara. Cuando Sara escuchó lo ocurrido, algo en su interior se rompió definitivamente. La imagen de Elena, una mujer que encarnaba la dignidad y la resistencia silenciosa de Punta Brava, siendo humillada de esa manera, fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, Sara no durmió. Estudió los mapas de la zona que había ido recopilando, las notas que había tomado sobre los movimientos de los lobos. Su mente, entrenada para la táctica y la estrategia, empezó a trabajar, a buscar una forma de golpear, no con fuerza bruta, sino con precisión quirúrgica. Al día siguiente, Elena la esperaba en la puerta de su taberna antes de que abriera. Tenía los ojos enrojecidos, pero la cabeza alta. Sin decir palabra, le tendió un mapa viejo, amarillento y frágil, dibujado a mano. «Era de mi abuelo», dijo. «Contrabandista. Conocía cada sendero, cada rambla, cada cueva de este cabo como la palma de su mano.
Hay caminos aquí que ni las cabras recuerdan. Quizás a ti te sirva de algo. Sara tomó el mapa. Sus dedos rozaron el papel quebradizo. Era un tesoro, un legado de resistencia. Miró a Helena. Gracias. Solo eso. Solo eso. Pero en esa palabra había una promesa. El rey, en su arrogancia, decidió que era el momento de una demostración de fuerza definitiva, una que consolidara su reinado no solo en Punta Brava, sino en toda la comarca. Anunció, a través de los canales subterráneos de la comunidad motera, la Gran Carrera del Desierto, un evento ilegal que recorrería una de las rutas más peligrosas y espectaculares de Cabo de Gata. Una carretera estrecha, bordeada por acantilados y que cruzaba varias ramblas secas, normalmente cerrada al tráfico por su mal estado, pero perfecta para sus propósitos. Sería una fiesta de velocidad, riesgo y anarquía, una forma de atraer a nuevos acólitos y de reírse en la cara de las autoridades y de los habitantes de Punta Brava. La convocatoria se extendió como la pólvora. Motociclistas de otras provincias empezaron a llegar a la zona, atraídos por la leyenda del rey y la promesa de adrenalina pura. Punta Brava se sintió aún más sitiada. Sara supo que ese era el momento. La Gran Carrera del Desierto era la oportunidad que necesitaba. No para enfrentarlos a todos, eso sería un suicidio, sino para golpear la cabeza de la serpiente, para despojar al rey de su aura de invencibilidad. Durante los días previos, Zara se dedicó a preparar su propia moto, una vieja pero fiable trail que había reconstruido pieza a pieza. No era ostentosa como las máquinas de los lobos, pero era ágil, resistente y conocía cada uno de sus tornillos. Estudió el mapa de Helena, superponiéndolo con sus propios reconocimientos del terreno. Recorrió a pie con León algunos de los senderos olvidados, memorizando cada curva, cada posible atajo, cada trampa natural. Mateo, convertido en su sombra leal, la ayudaba en lo que podía, aunque Zara lo mantenía al margen de sus planes más arriesgados. El chico, sin embargo, tenía sus propias ideas. Con su móvil empezó a grabar discretamente algunas de las bravuconadas de los lobos, las llegadas y salidas de su cortijo, las motos con matrículas claramente visibles. Pequeñas piezas de un puzzle que esperaba sirvieran de algo. La noche de la carrera, el aire vibraba con una tensión palpable. El cortijo de los lobos era un hervidero de actividad, el rugido de los motores y la música machacona resonando en las colinas. Sara observó desde la distancia, oculta entre los matorrales. Vio cómo el rey en su trono de cromo arengaba a sus seguidores, su voz amplificada por un altavoz improvisado. Prometía gloria, velocidad y la conquista del desierto. Cuando la caravana de motos partió hacia el inicio de la ruta prohibida, Sara puso en marcha su plan. León, con un gemido bajo, se quedó en el taller, como si entendiera que aquella noche su dueña tenía una misión que cumplir sola. La ruta de la carrera era un desafío incluso para los más experimentados. El rey, naturalmente, iba en cabeza, sombra a su flanco. El resto de los lobos y los aspirantes lo seguían, una serpiente de luces y ruido devorando la oscuridad. Sara no intentó seguirlos directamente. Usando los senderos del mapa de Helena, se movió como un fantasma por las colinas, paralela a la carretera principal. Su primer objetivo era crear confusión, romper la cohesión del grupo. En un paso estrecho, donde la carretera se aferraba al borde de un pequeño barranco, había preparado su primera sorpresa. Con una cuerda resistente y su conocimiento de la física de palancas, provocó un pequeño desprendimiento de piedras y tierra suelta. No lo suficiente para causar un accidente grave, pero sí para bloquear momentáneamente el paso y obligar a una frenada brusca. El efecto fue el esperado. Gritos, derrapes, el sonido metálico de alguna moto rozando la pared de roca. La cabeza de la carrera, el rey y sus más cercanos, lograron pasar antes del bloqueo total, pero el grueso del pelotón quedó atrapado, gritándose unos a otros en la oscuridad y el polvo. Mientras la confusión reinaba atrás, Sara continuó su avance por los senderos. Su siguiente movimiento fue más sutil. En varios cruces de caminos secundarios que los lobos usaban como parte de su ruta secreta, alteró discretamente algunas de las señales improvisadas que ellos mismos habían colocado. Una flecha de piedras girada en la dirección equivocada, una tela de color atada a una rama que ahora indicaba un sendero impracticable. Pequeños actos de sabotaje que llevarían a pequeños grupos a perderse, a separarse aún más del líder. El rey, ajeno al caos que se desarrollaba a sus espaldas, seguía adelante, disfrutando de la velocidad y la sensación de poder.
Sombra y un par de lugartenientes más eran los únicos que lograban mantener su ritmo infernal. Entraron en el tramo más técnico de la ruta, una rambla seca, ancha y pedregosa, iluminada solo por la luna pálida y los faros de sus máquinas. Fue allí donde Zara decidió mostrarse. Salió de un cañaveral reseco en el lateral de la rambla, su moto ligera y oscura, casi invisible, hasta que estuvo sobre ellos. No hubo gritos ni desafíos. Simplemente se colocó en paralelo al rey, su conducción precisa y fluida contrastando con el estilo más brutal y forzado del líder de los lobos, cuya pesada custom luchaba con la arena y las piedras sueltas. El rey la reconoció al instante. Una mezcla de sorpresa y furia pura se dibujó en su rostro a la luz de los faros. Aceleró, intentando dejarla atrás, pero Zara se mantuvo a su lado, como una sombra tenaz. No lo atacaba, no lo cerraba. Simplemente estaba allí, un recordatorio silencioso de su presencia, de su desafío. Comenzó un extraño duelo en la rambla. Sombra intentó interponerse, acercar su moto a la de Zara para intimidarla, pero ella, con una finta casi imperceptible, lo eludió, haciendo que la rueda delantera de Sombra se hundiera en un banco de arena más blanda y casi lo derribara. Tuvo que reducir la velocidad, maldiciendo. Ahora eran solo el rey y Zara. Él conocía la ruta principal, pero Zara, con el mapa de Helena grabado en su mente y su experiencia en moverse por terreno difícil, parecía anticipar cada obstáculo, cada tramo de arena traicionera. Lo guió, sutilmente, hacia la parte más complicada de la rambla, donde el lecho se estrechaba y las piedras eran más grandes y afiladas. El rey, cegado por la rabia y la necesidad de demostrar su superioridad, forzó su máquina. El rugido del motor se convirtió en un quejido metálico cuando la panza de su custom golpeó una roca oculta. La moto se encabritó, la rueda trasera patinó violentamente y con un último estertor, el motor se ahogó y se detuvo. Ricardo el Rey Gómez, el líder todopoderoso de los lobos del asfalto, quedó varado en medio de la rambla oscura y silenciosa, su trono de cromo ahora un peso muerto e inútil. Levantó la vista y vio a Zara, detenida a unos 20 metros, observándolo. La luz de su único faro lo envolvía, exponiendo su figura cubierta de polvo, su rabia impotente. Ella no dijo nada. No había necesidad. Su victoria era silenciosa, total. Tras un instante que pareció una eternidad, Zara arrancó su moto y, con la misma agilidad fantasmal con la que había aparecido, se perdió en la oscuridad de la rambla, dejando al rey solo con su orgullo destrozado y el eco de sus propias maldiciones. A lo lejos, muy a lo lejos, comenzó a oírse el tenue ulular de una sirena. Mateo, siguiendo las instrucciones de Zara, había hecho la llamada. La Guardia Civil, alertada por Mateo sobre una concentración masiva de motocicletas y carreras ilegales con grave peligro para la seguridad en la zona de las Ramblas, llegó al escenario del caos con varias patrullas. Encontraron a Ricardo Gómez intentando en vano arrancar su moto averiada, a Sombra luchando por sacar la suya de la arena y a un reguero de motociclistas desorientados, algunos con pequeñas caídas o problemas mecánicos, esparcidos por varios kilómetros a la redonda. La gran carrera del desierto terminó en una serie de identificaciones, multas por conducción temeraria, denuncias por alteración del orden público y la incautación de algunas motocicletas por irregularidades en su documentación o por no cumplir con las normativas de ruido. La leyenda del rey se deshizo como el polvo del desierto bajo las botas de los agentes. Sin su moto, sin su parafernalia, sin la admiración temerosa de su banda, no era más que un hombre de mediana edad, sucio y con mal genio. Algunos de sus seguidores más leales fueron detenidos con él. Otros, los que habían llegado de fuera, simplemente desaparecieron tan rápido como pudieron, llevándose consigo la historia de la humillante derrota de su líder. Los lobos del asfalto, como banda cohesionada, dejaron de existir esa noche. Su poder, basado en la imagen y la intimidación, se había evaporado. Zara regresó a su taller justo cuando las primeras luces del alba teñían de rosa las cumbres de Sierra a la Milla. León la esperaba en la puerta, moviendo la cola lentamente, su cuerpo rozándose contra sus piernas en un saludo silencioso. Zara se arrodilló y hundió el rostro en su pelaje áspero, inhalando su olor familiar, el ancla que la mantenía firme. Estaba cubierta de polvo, exhausta hasta los huesos, pero una extraña calma la invadía. Los días siguientes, Punta Brava pareció respirar de nuevo. El silencio de las noches solo era interrumpido por el sonido de las olas y el canto de los grillos.
Los comerciantes dejaron de mirar por encima del hombro. Los niños volvieron a jugar en la plaza hasta que el sol se ponía. Mateo visitó a Zara una tarde. Su vieja montesa, ahora casi completamente restaurada gracias a la ayuda de ella, ronroneaba con un sonido sorprendentemente saludable. El chico traía una sonrisa que no se le borraba de la cara. «Se han ido, Seth», dijo, sus ojos brillantes. «El rey, Sombra, todos los que quedaban, cargaron sus cosas y se largaron esta mañana. Dicen que no los volveremos a ver por aquí». Le tendió una pequeña llave inglesa que Zara le había prestado. «Gracias por todo». Zara asintió, tomando la herramienta. «Cuida bien esa moto, Mateo, y cuídate tú». «Lo haré». Hubo una pausa y luego añadió, casi en un susurro. «La Guardia Civil me preguntó si sabía quién había llamado. Les dije que debió ser algún vecino preocupado. No sé si hice bien». «Hiciste lo correcto, Mateo», dijo Zara suavemente. «A veces hacer lo correcto significa no buscar el aplauso». Esa noche, Elena García llamó a la puerta del taller de Zara. Llevaba una cesta cubierta con un paño de hilo. Dentro había un pan de pueblo aún caliente, un trozo de queso de cabra y una botella de vino tinto de la tierra. «Para la guardiana de Punta Brava», dijo Elena con una pequeña sonrisa, sus ojos sabios brillando. «No tenemos mucho, pero lo poco que tenemos lo compartimos con quienes nos protegen». Zara aceptó la cesta, un nudo de emoción en la garganta que no esperaba. «No hice nada que cualquiera en mi lugar no hubiera hecho, Elena». «Quizás», respondió la anciana. «Pero fuiste tú quien lo hizo». Se despidió con un gesto y se marchó, dejando a Zara con el aroma del pan recién hecho y una calidez que iba más allá del vino. Las semanas se convirtieron en meses. La historia de los lobos del asfalto y su humillante derrota a manos de una misteriosa motorista fantasma se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja en la taberna de Elena, adornada con cada nueva narración. Nadie en Punta Brava señaló directamente a Zara, pero las miradas de respeto y la gratitud silenciosa la seguían dondequiera que iba. Zara continuó con su vida, con su rutina. El taller, las carreras matutinas con León, la soledad autoimpuesta. Pero algo había cambiado. Los fantasmas de su pasado no habían desaparecido del todo, quizás nunca lo harían, pero sus susurros eran más débiles ahora, ahogados por el sonido de las olas y el ronroneo satisfecho de un motor bien afinado. Había encontrado una batalla que merecía ser luchada, no en un desierto lejano bajo una bandera ajena, sino allí, en ese pequeño rincón de Almería, por gente sencilla que solo pedía vivir en paz. Un atardecer, mientras contemplaba el mar desde un pequeño acantilado que era su lugar secreto, León apoyó su gran cabeza en su regazo. Zara acarició sus orejas, sintiendo la textura suave de su pelo, el ritmo tranquilo de su respiración. El sol se hundía en el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos imposibles de naranja, púrpura y oro. Mateo, ahora con su montesa rugiendo con una nueva confianza, a veces pasaba por el taller simplemente para charlar, para compartir alguna nueva pieza que había conseguido o algún truco de mecánica que había aprendido. Ya no había miedo en sus ojos, solo la curiosidad y la energía de la juventud. Zara Diallo no había buscado ser una heroína. Había llegado a Punta Brava buscando un refugio, un lugar donde olvidar. Pero la vida, a su manera retorcida, le había recordado que olvidar no era una opción. Vivir, sí. Y vivir, a veces, significaba luchar. No con la furia ciega del pasado, sino con la calma calculada del presente, con la inteligencia y la habilidad que eran sus verdaderas armas. El viento marino trajo consigo el olor a sal y a tomillo. León suspiró a su lado, un sonido de pura contentment. Zara cerró los ojos un instante. Quizás la paz no era un lugar al que se llegaba, sino algo que se construía, día a día, con cada acto de justicia, con cada gesto de lealtad, con cada conexión forjada en la adversidad. En Punta Brava, bajo el cielo inmenso de Andalucía, la guardiana silenciosa había encontrado, si no la paz total, al menos un propósito. Y por ahora, eso era suficiente. El rugido de los motores de los lobos del asfalto se había desvanecido, reemplazado por el murmullo constante del mar y el latido tranquilo de un pueblo que volvía a ser dueño de su silencio. Y en el corazón de ese silencio recuperado estaba la figura solitaria de una mujer y su perro, vigilantes discretos de la costa, unidos por un lazo más fuerte que el acero de cualquier motor. La leyenda de Zara y el rey se contaría durante años, una historia más del Cabo, tejida en la urdimbre de sol, sal y viento.